Amado Padre y bendito Dios, Señor, estamos delante de tu presencia. Lo que estamos aquí y lo que hemos creído en tu nombre, Señor Jesús, sabemos que perdonaste nuestros pecados en la cruz y que la ira de Dios que merecíamos, tú, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, la llevaste por amor a nosotros, tus escogidos. Pero no quedó ahí. Tú, Señor Jesucristo, al tercer día resucitaste de entre los muertos y fuiste ascendido a la diestra de Dios como nuestro gran sumo sacerdote e intercede por nosotros. Y en esta mañana, Señor, conforme a tus méritos, tenemos la posibilidad de predicar tu palabra, la cual es viva y eficaz, que tiene poder para transformar las almas y para hacer salvo y sencillo, pero por sobre todas las cosas para edificar nuestras vidas. Tú a través de tu palabra nos exhortas a corregir el camino el cual estamos traspasando y haciendo cosas que no corresponden. Tú a través de tu palabra nos muestras realmente las tinieblas de nuestros corazones y nos llevas al conocimiento de tu verdad, y esa verdad nos hace libre del engaño de nuestro corazón. Amado Dios, te pido y te ruego que nos des la capacidad por tu Santo Espíritu de poder comprender tu palabra, la maravilla de tu ley. Y así, oh Señor, tú nos enseñes. Nuestros corazones están humillados delante de tu presencia y necesitamos realmente que nos hables. Y tú sigues hablando en voz alta cuando alguien habla y predica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios y vamos a predicar versículos 26 y 27. Pero vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 27. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 18. Yo voy a leer de las Biblias de las Américas. Versículo 18 de Santiago dice: en el ejercicio de su voluntad, es decir, el Padre, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no haciéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que haga, en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí la predicación, de la exposición de la palabra. Amados hermanos, si hay algo que es engañoso, más que un político prometiendo, más que cualquier hombre, más
de cualquier información que viene de Satanás, lo que dice la palabra de Dios, que el engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre para dar a cada uno conforme a su obra. ¿Qué es lo más engañoso, más que todas las cosas? Mi corazón y tu corazón. ¿Por qué más que todas las cosas? No hay nadie más engañoso, porque Dios lo establece y lo dice, que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas, maligno y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el que lo conoce es el Señor. Sabe cómo es, engañoso por sobre todas las cosas. Y es conforme a nuestro andar diario, nos va a recompensar, para bien o para mal, en este tiempo y al día de mañana, para un juicio en el cual la iglesia va a pasar delante del tribunal de Cristo, o aquellos que han sido engañados todos los días por su corazón van a terminar en el juicio del gran trono blanco. En sí, lo que hemos leído de la religión no es mala. La religión basada en un ministerio de la piedad, refrenando la lengua, ensuciándose la mano para ayudar al huérfano y a la viuda y guardarse sin tacha y sin mancha en el mundo, esa religión es buena delante de Dios, el Padre, a quien profesamos como nuestro Dios. Pero ciertamente, acá el versículo 26 dice que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Amados, secularmente hablando, cuando hablas con una persona que es gordita, vos le preguntas, che, ¿qué comiste anoche? No, anoche comí poquito, me comí una costillita de gran asado que hizo, me comí una porción así de pollo y un poquito así de postre, y un cafecito con una factura. Pero la verdad que no comió solamente eso. El último bocado que se comió fue la costillita. El último bocado del postre fue el último pedazo de postre. ¿Y qué pasó? Vos lo ves y decís, bueno, cambié la dieta porque realmente no va bien. ¿Qué hace? Su propio corazón a esa persona gordita lo engaña a sí mismo. ¿O no pasa eso? Sí pasa eso. Bueno, en el ámbito secular, en el ámbito de la iglesia, pasa exactamente lo mismo. Una religión basada en una vida conforme al Evangelio es hermosa, donde se disfruta a Cristo, donde se disfruta a Dios, donde se disfrutan los hermanos y donde se disfruta al prójimo, basado en un amor. Porque la religión, cuando se vive en piedad, lo más importante es Dios, lo más importante es mi prójimo y por último, uno mismo. En cuanto a la religión, fíjense, cuando acá en el versículo 26 dice, sino que engaña a su propio corazón, en el capítulo 1 aparece 3 veces esto. Cuando él dice la palabra de Dios, en Santiago capítulo 1, versículo 16, amados hermanos míos, no se engañen. Luego dice en el versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ¿qué? A sí mismo. Y aquí es la tercera vez, la tercera advertencia. Si aquel que se cree religioso, pero no refrena su lengua, engaña a su propio corazón. El que está engañando realmente a esa persona religiosa es su propio corazón, que es ¿qué? Maligno y perverso. Y Jesús ya lo anticipó. Ustedes prestan atención, tomen nota, en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18, Mateo 6, 1, 18, vemos que hay hombres a los cuales Jesús, hablándole a su pueblo, muchos de ustedes ayunan y lo hacen en público para que sean recompensados y vistos por los hombres. Ustedes oran en público para que sean recompensados y lo hacen delante de los hombres. Y ustedes ofrendan delante de los hombres para que sea recompensado delante de los hombres. Pero por cuanto lo hicieron para su propia gloria, para que todos lo vean, han recibido ya la propia recompensa. Y diciendo más adelante, en capítulo 7, versículo 21, en Mateo, Jesús dice a aquellas personas que por toda su vida
vivir una vida religiosa, compartiendo entre los santos el ayuno, la oración, la ofrenda, participando de la Santa Cena, predicando el Evangelio, pero su propio corazón religioso, no basado en el ministerio de la piedad, el día de mañana lo van a poner Dios delante ante el gran juicio del trono blanco. Y ellos mismos en esa condición, así mismos se van a engañar. Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, lo dijo a sus discípulos que estaban escuchando y nos dice a nosotros, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿sé lo que significa eso? Muchos me dirán en el día que el Señor Dios va a juzgar a cada hombre, a cada ser humano. Ellos mismos, donde Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ellos están engañados a sí mismos, en aquel día me dirán. ¿Y qué le van a decir al Señor? Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos en tu nombre. Señor, en tu nombre no predicamos el Evangelio. Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Personas dentro de una congregación que predicaban en las calles, que predicaban dentro de la iglesia, que ayunaban, que oraban, que hacían milagros en el nombre de Dios, pero el Señor le va a decir, y entonces les declaró, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Apartados de mí, hacedores ¿de qué? De iniquidad. Esas personas, ante el gran juicio del trono blanco, se van a creer que ellos hicieron todas esas cosas para la gloria del Padre. ¿Pero lo hicieron para qué? Para su propio bienestar y para su propio corazón. ¿Y quién lo engañaba a ellos? Su corazón maligno y perverso. Y aún como no tiene un corazón redimido en el día del gran tribunal del trono blanco, ese mismo corazón. Pero Señor, en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre. Pero el Señor que conoce realmente el corazón de cada persona, apartó de mí hacedor de iniquidad, al lago de fuego preparado para Satanás, para los demonios y aquellos que nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Que ciertamente, conforme a la palabra, puede ser que alguno entre nosotros le pase esto. Lo importante de la palabra que nos lleva a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos si realmente nuestro corazón, que es más engañoso que todas las cosas, podemos examinar realmente si estamos posicionados en Cristo. La religión en sí no es mala, es buena. Cuando uno practica una religión basada en una lengua que la tenés sujeta, en una vida que te ensucias para el bienestar del prójimo y te guardas sin tacha y sin mancha en este mundo, es una vida ¿de qué? De bendición para el prójimo, pero es una vida de abundancia en tu propia vida. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, ¿cuántos de nosotros muchas veces ofendemos con la lengua? No voy a entrar en la lengua, porque el capítulo 3, capítulo 4 habla de esto y después se va a predicar. Pero hay un proverbio que dice lo siguiente, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, ¿o no? Más la medicina de los santos, más de la medicina de los humildes, es sanidad ¿para quién? Para el cuerpo. Yo puedo hablar de una forma y maltratar a mi prójimo y dañarlo con mis palabras, pero la palabra de un hombre sabio es medicina para aquel que recibe mis palabras. Lo dejamos para más adelante eso. Ahora, hermanos, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana, es vacía, sin propósito. ¿Por qué vacía? ¿Por qué sin propósito? Porque no le lleva la gloria ¿a quién? Al Dios y Padre ante el cual nosotros en Cristo estamos en su presencia. Ahora, el versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Nosotros tenemos que tener esto
amados, la conciencia despierta de que cada uno de nosotros estamos delante de la presencia de Dios y Padre. Y hay una religión de parte de Dios, el Padre, del cual nosotros queremos que participemos. Y en lo que respecta acá, en Santiago, hay dos cosas puntuales. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. En el tiempo que está hablando, hubo una gran persecución en la iglesia y ciertamente muchas mujeres se quedaron sin sus esposos y muchos hijos quedaron guachitos porque sus padres murieron por causa de la persecución. ¿Y qué pasó? Necesitaban ¿qué? Ser ayudados económicamente. Esa palabra, visitar a los huérfanos y a las viudas, no hablan con el propósito de acercarse a aquel que está en bancarrota, como las viudas y como los chicos que estaban sin papá, y ayudarlo, acercarse para darle bienestar económico y de la protección de una persona hacia aquel que no tiene ningún tipo de defensa. Bueno, eso ya ahora no pasa, porque ahora hay cierta ayuda económica, hay jubilaciones para las viudas y para los chicos huérfanos hay lugares donde se pueden llevar. Pero acá, lo que yo quiero que sepamos, hermanos, que el tiempo pasó, en el tiempo presente, hay personas que no están dentro del sistema del económico y están viviendo en bancarrota. Por ejemplo, por esas personas que están trabajando en la calle, empujando un carrito y juntan el cartón. Eso no reciben ayuda económica de nadie y todos los días tienen un sustento de su propia fuerza para ganarse el pan diario. Qué lindo ser acercarse a esas personas y ayudarlas económicamente. ¿Pero con qué propósito? Porque el Señor dijo, no se olviden de los pobres, porque ellos estarán siempre entre ustedes. Pero la ayuda económica va basada siempre con este principio de la gran comisión. Acercarse a esa persona para que reciban de parte de Dios el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, sin perder de vista la ayuda que necesitan esa persona. Ahora, si alguno se quiere religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Nunca Dios nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que Él no haya hecho ¿qué? Antes. Dios te dice, ama a tu prójimo, porque Él lo hizo. De tal manera que Él fue y vino aquí, se hizo hombre, se identificó con el pecador y murió en la cruz como un pecador. Si Él te dice, debemos predicar el Evangelio, Él ya lo hizo primero. Y si Él nos dice, debemos cuidar a las huérfanas y a la viuda, la Biblia dice en el Salmo que es el padre de ¿qué? De los huérfanos y protector ¿de quién? De las viudas. Amados, la religión vana denota una práctica celosa y diligente de aspectos externos y ceremoniales de la adoración. Ahora, la verdadera religión significa vivir una ética que armonice con las demandas de la palabra de Dios. Solo la ética religiosa expuesta en la Biblia presenta el orden correcto de prioridades. Dios primero, el prójimo segundo y finalmente yo. El que solo habla de su religión sin vivirla a través de hechos concretos está practicando una religión vacía y engañado por su propio corazón. La religión delante de Dios es vivir para su gloria, vivir para la ayuda del prójimo y luego, por último, nosotros. Ahora, no solamente esto, lo que quiero hacer hincapié en esto, sino que no solamente ayudar a los huérfanos y a las viudas, sino guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha, ¿de dónde? Del mundo. Ciertamente Jesús dijo en la oración sacerdotal, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, en Juan 17:14, porque no son del mundo. ¿Por qué el mundo nos odia a nosotros? ¿Por qué las personas que no nacieron de vuelta nos odian a nosotros? Porque no nacieron de vuelta. Y aún un religioso te puede odiar, hermano. Dice Jesús, yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, nosotros estamos en el mundo y el mundo es gobernado ¿por quién? Por Satanás,
que es el príncipe de este mundo. El único lugar donde Jesús tiene autoridad y su señorío es sobre aquellas personas que nacieron de vuelta. ¿Que es quién? La iglesia. Toda la iglesia es personas que han nacido de vuelta, que se sujetan a la palabra de Dios y tienen a Jesús como su Señor. Y su señorío está basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Lo demás es cartón pintado. La iglesia donde Dios gobierna es aquella iglesia sana que vive y disfruta del Evangelio y vive y disfruta de la sana doctrina. Pero todo el mundo con sus filosofías, en los lugares de trabajos, en colegios y escuelas, que no está fundamentada sobre la palabra de Dios, hay tinieblas, hay perversión y hay engaño. Pero nosotros no somos del mundo, porque Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y fíjense en lo que dice acá la palabra de Dios. Guardarse del mundo sin tacha. La pregunta que yo te hago y yo me hago a mí mismo, ¿quién debe guardarse? ¿Yo debo velar por tu vida? ¿Vos debes velar por mí? ¿O yo mismo debo guardarme? Yo mismo debo guardarme. El domingo pasado se habló del monergismo, que en cuanto al monergismo, en cuanto a la doctrina de la salvación, Dios nos salva. ¿Y es obra de quién? De Dios. Mono, uno, gismo, trabajo. Dios en cuanto a la salvación nos llevó del reino de las tinieblas a la luz admirable. Hemos creído en Él porque Él regeneró nuestro corazón y puso una fe en nuestro corazón. Esa fe que proviene del cielo, porque el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Cristo. Hemos creído en el Evangelio por pura gracia. Por pura gracia. Ahora, en cuanto a la santificación progresiva, está la doctrina de ¿quién? Del sinergismo. No solamente Dios obra, porque si Dios no obra en nuestra santificación progresiva, sería imposible. Dios obra juntamente con ¿quién? Con mi voluntad. Ahora, si yo no aplico mi voluntad a mi obra de santificación progresiva, hay una disciplina de parte de Dios, el cual, así que vos siendo mi hijo, no estás caminando el camino de la santidad, aún te doy todos los ministerios de la gracia, hermanos, la iglesia, para que vos cambies, ¿no lo haces con los consejos? Hay una disciplina de parte de Dios, la cual dice que muchos están enfermos y Dios a otros los quita de antemano en su vida espiritual por el daño que hacen en la iglesia. ¿O no? Sí, porque Dios disciplina. Ahora, amado, entre nosotros, debemos cooperar con la obra de la santificación progresiva. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo pacto, gran sumo sacerdote, Aarón. Nuevo pacto, nuestro gran sumo sacerdote que está ahora a la diestra de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Antiguo pacto, los hijos de Aarón, ¿quién eran? Los sacerdotes. Nuevo pacto, los hijos de Dios, ¿somos qué? Los sacerdotes. Antiguo pacto, para poder ministrar a Dios, tenían que lavarse por completo, y una vez lavado por completo, tenían que lavarse las manos y los pies. Esta enseñanza, ¿dónde lo vemos? En el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, amados hermanos, cuando Dios llamó a Aarón como sumo sacerdote, lo lavó por completo ¿quién? Moisés, conforme a la Escritura. No lo voy a leer ahora porque no tengo el tiempo. Pero si ustedes leen la palabra en los libros de Levítico y Números, van a ver que Dios dijo ahora a Moisés, agarra a Aarón y a sus hijos y lavalos por completo. Eso hizo Dios en el nuevo pacto con nosotros. Cuando hemos creído en Él, su sangre preciosa nos limpió ¿de qué? De todo pecado. Y nos capacitó para ser ¿qué? Templo de ¿quién? De su Santo Espíritu. Y nos capacitó para que seamos ¿qué? Sus sacerdotes. Antiguo pacto, una vez lavado por completo, había un altar de bronce. Había un lavacro de bronce y había un lugar santo y un lugar santísimo. Y Dios le dijo a Moisés, dile, para que no mueran ni Aarón ni sus hijos, que al pasar al lugar santísimo para ministrar y cambiar los panes de la preposición, o limpiar las lámparas, o echar incienso en el altar de oro, o para ministrar en el altar de bronce, donde hay fuego continuo, por favor, para que no muera, que ellos, antes de entrar al lugar santísimo o al lugar santo, en el altar, en el lavacro de bronce, deben ¿qué? Lavarse ¿qué? Las manos y los pies. Esto será
perpetuo para que no mueran. El antiguo pacto enseñaba que para poder ministrar y servir al Señor ya estaba el sinergismo. Dios tenía los requisitos provistos, pero uno que tenía que hacer, como sumo sacerdote o hijo de sumo sacerdote, propiamente lavarse las manos y los pies. Entraba al lugar santísimo o al lugar santo, ¿para qué? Para cambiar los panes de la proposición, para limpiar las lámparas y para echar incienso en el altar de oro. Pero cuando salía de ahí, era todo limpio otra vez. Lavarse que las manos y los pies para administrar en el altar de bronce. Continuamente hacían eso. Esa misma enseñanza Jesús se la dijo ¿a quién? A sus discípulos. Aún estando aquí en Judas. ¿Se acuerdan el lavado de los pies? En Juan 13. Cuando Pedro, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse ¿qué? Los pies. Ahora, no todos están lavados. Ustedes saben que hablaba de quién, de Judas. Cuando Pedro dijo esto, entendió y dice, bueno, Señor, no me lave las manos, lávame también los pies, lávame también las manos. No, tranquilo, vos ya estás lavado. Vos necesitas lavarse todos los días los pies, porque es imposible la enseñanza de que vos, caminando en este mundo, no peques. Porque ¿quién de nosotros está libre de pecado? El que dice que no tiene pecado, ¿se engaña qué? A sí mismo otra vez. Yo soy pecador, por gracia a Dios que me da la posibilidad cada día de buscar en el espejo de tu palabra y te pido perdón por mis pecados. ¿Cuándo echaba incienso sobre el altar de oro en el antiguo pacto? Cuando limpiaba las lámparas, se echaba el incienso a la mañana y a la noche. ¿Sabes lo que significa eso? Que para que la oración llegue al cielo se necesitaba ¿qué? Despabilar las lámparas, limpiar la mecha. Eso no habla de nosotros, de una vida continua, de continuo arrepentimiento. Cuando oro, el primero que tengo que hacer es entregar mi corazón a Dios y confesar ¿qué? Mis pecados delante de Dios. Porque Dios quiere que nosotros lo tratemos como ¿qué? Como santos. Levítico, capítulo 10, Números, capítulo 10, versículo 1 al 3. Aparece un juicio de Dios sobre dos personas. Lo mismo sucede con el nuevo pacto. Un juicio de Dios sobre dos personas. El nuevo pacto, sabemos que Ananías y Zafías mentieron ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los mató, los disciplinó y los mató. Él debe ser tratado como santo. Números capítulo 10, versículo 1 al 3, lo mismo. Nadab y Abiú, no lo busquen, yo lo leo. Hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofreciendo delante del Señor fuego extraño que él no le había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Pero presten atención a la respuesta de Moisés, versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón, que el padre de los chicos, lo siguiente, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Cómo debe ser tratado Dios? Dios debe ser tratado como santo, porque Él es santísimo. ¿De qué forma me acerco a Dios yo? Acordate de esto, acordémonos, debe ser tratado como ¿qué? Como santo. Bueno, ¿qué pasó acá? Estos dos muchachos no quemaron incienso extraño en el altar de oro. Quemaron incienso verdadero sobre brasas que no correspondían del altar de bronce, de donde se correspondía sacar las brasas, que debían ser puestas en el altar de incienso, y ahí se echaba el incienso y ese olor fragante iba al cielo. Pero echaron brasas, seguramente de un asado, de un pescado que hicieron, y esa brasa no estaba envasado a base de un sacrificio. Y por tanto, no dice incienso extraño, dice fuego extraño. Y cayó ¿qué? Ley de Dios sobre ellos. Hermanos, nosotros en cuanto a la vida en esta tierra, siendo hijo de Dios, debemos reconocer que Dios es santísimo. Dios es santo y como tal debe ser tratado.
No nos acerquémonos así nomás delante de la presencia de Dios. Sepamos que por los méritos de Jesús nos acercamos. Dios nos ve a través de ¿quién? De Cristo. Pero ojo que Él es santísimo. Y Él escudriña la mente y el corazón a ver si realmente nosotros estamos arrepentidos genuinamente cuando nos acercamos ¿a quién? A Él. Guardarnos sin tache y sin mancha en este mundo. Un hombre de Dios vive en esta tierra buscando los méritos de Cristo en esa suficiencia cruz donde todos nuestros pecados fueron perdonados. Un hombre de Dios debe vivir vidas consagradas, aún en el matrimonio. Dice la palabra de Dios en Hebreo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho, la cama en el matrimonio, sin mancilla. Pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aún en la cama, un sacerdote debe ser respetuoso con su amada, no siendo cosas contra la naturaleza, sino cosas que edifiquen y glorifiquen a Dios en el hecho. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreo esta exhortación. Hebreos capítulo 10, versículo 19. En adelante dice lo siguiente. No lo busquen, yo se lo leo. Así, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de ¿quién? De Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengamos firmes sin titubear o sin fluctuar en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá ¿qué? Su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su visitación se acerca. Queridos amigos o queridos hermanos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor castigo. Piensen, hermanos, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Resumiendo, en este capítulo 1 hemos visto que hay una religión verdadera que está basada en aquel que es oidor de la palabra y hacedor de la palabra. Vemos que aquel hombre de Dios que le falta sabiduría, pide sabiduría a Dios y lo hace con fe en oración. Vemos también que el hombre religioso verdadero, aquel que mira atentamente al espejo de la palabra y pone por obra la palabra de Dios. Pero está entrelazado también el falso religioso, aquel que vive no sabiamente, aquel que no vive una vida de oración y aquel que escucha la palabra de Dios, pero no es hacedor de la palabra de Dios. Y esa persona
que no refrena su lengua es aquella que no es hacedor de la palabra de Dios. Con su lengua maltrata y critica, hablando de doble sentido y menospreciando las cosas santas. Pero el hombre que tiene un temor reverente de parte de Dios, vive sabiendo que Dios debe ser tratado como ¿qué? Como santo. Esta palabra es para exhortación, para bendición de nuestras vidas. Esta palabra de exhortación nos ayuda a que nos identifiquemos realmente si vivimos la palabra de Dios o no la vivimos. Y una de las cosas que Dios está buscando, amados hermanos, que no haya dicotomía con lo que decimos y con lo que practicamos.